El día que enterré a mi esposo, pensé que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué. 3 días después de su funeral, recibí una llamada de un abogado que jamás había visto en mi vida. Señora Elena Vargas, dijo con una voz seria, necesito que venga a mi oficina, se trata del testamento de su esposo. Aquello me sorprendió porque Daniel nunca me había hablado de un testamento. Pero lo que realmente me inquietó fue la última frase del abogado, hay otras personas que también estarán presentes. Otras personas, esas 2 palabras fueron suficientes para mantenerme despierta toda la noche. Mi nombre es Elena Vargas y tenía 43 años cuando mi esposo murió. Daniel y yo habíamos estado casados durante 15 años compartiendo la misma cama, 15 años desayunando juntos cada mañana, y 15 años creyendo que conocía al hombre que dormía a mi lado. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años, y trabajaba en una pequeña librería en el centro de la ciudad, no era el trabajo de mis sueños, pero me gustaba, siempre me habían gustado los libros. Daniel entró una tarde de noviembre, recuerdo que estaba lloviendo. Llevaba un abrigo negro completamente mojado, y tenía esa sonrisa tranquila que hacía que cualquier persona confiara en él. Me preguntó dónde podía encontrar un libro sobre arquitectura, y yo lo acompañé hasta la sección correcta. 5 minutos después volvió al mostrador, y me dijo, creo que necesito otro libro. ¿Sobre qué tema? Le pregunté. Sonrió y me dijo, ve cómo imitar a salir a una mujer que trabaja en una librería. Me reí, ella una frase terrible y probablemente por eso funcionó. Nuestra primera cita fue 2 días después. Daniel no era rico y yo tampoco, éramos 2 personas normales intentando construir una vida, y al menos eso era lo que yo creía. Nos casamos 3 años después y la boda fue pequeña, con 40 invitados, en un restaurante sencillo. Mi madre lloró durante toda la ceremonia recordando, tal vez, el día en que yo nací. Daniel me tomó de la mano frente a todos, y prometió que jamás me ocultaría nada, y durante años recordé aquella promesa con cariño. Ahora, cuando pienso en ella, siento algo diferente y una mezcla de tristeza y decepción. Daniel trabajaba como consultor para varias empresas, y su trabajo requería viajar, Madrid, Barcelona, Valencia, y a veces Sevilla. Normalmente desaparecía 2 o 3 días, pero nunca sospeché nada, porque habría de hacerlo. Siempre llamaba por las noches, siempre enviaba mensajes, y a veces incluso hacíamos videollamadas. Te extraño, me decía, y yo le creía sin dudar, sin temor. Hubo momentos extraños, pequeños detalles, cosas que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora cobran sentido. Una vez encontré un recibo de una joyería en el bolsillo de su chaqueta, era por un collar, pero nunca recibí ese collar. Cuando le pregunté, Daniel se rió y me dijo, era un regalo para un cliente importante, y yo acepté la explicación, sin cuestionarla. Otra vez durante una cena, recibió una llamada, miró la pantalla de su teléfono, y su rostro cambió, se levantó inmediatamente y dijo, es trabajo. Salió del restaurante, estuvo hablando durante 20 minutos, y cuando regresó parecía nervioso. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo problemas con un proyecto, otra explicación, otra mentira que yo acepté sin saberlo. Ahora entiendo algo: cuando amas a alguien, no buscas pruebas de que te está engañando, buscas razones para seguir confiando, y yo siempre encontraba una razón, una excusa, una justificación para creer en él, para creer en nosotros. Daniel y yo nunca tuvimos hijos, no porque no quisiéramos, lo intentamos durante años, y pasamos por médicos, tratamientos, esperanzas y decepciones. Cada prueba negativa era como perder un futuro que ya habíamos imaginado, y yo quería ser madre, Daniel lo sabía. Una noche, después de otro tratamiento fallido, lloré durante horas y Daniel se sentó junto a mí, me abrazó, y, no necesito hijos para tener una familia, susurró, tú eres mi familia. Recuerdo perfectamente esas palabras, tú eres mi familia. Si hubiera sabido la verdad aquella noche, no sé qué habría hecho. Los últimos meses de Daniel fueron normales, demasiado normales, seguía viajando, seguía trabajando, seguía besándome cada mañana antes de salir de casa hasta aquel martes. Daniel debía viajar a Valencia, salió de casa a las 7 de la mañana, antes de cerrar la puerta, volvió,
algo que casi nunca hacía, me abrazó, un abrazo largo. ¿Qué pasa?, pregunté riéndome. Nada, me besó en la frente. Solo quería decirte que te quiero. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi esposo. A las 4 de la tarde recibí una llamada, un número desconocido. Señora Vargas, sí, llamamos del Hospital Central. Mi cuerpo se quedó completamente frío. Daniel había sufrido un accidente de tráfico cuando llegué al hospital. Ya era demasiado tarde. El médico hablaba, yo veía sus labios moverse, pero apenas podía escuchar las palabras. Traumatismo, hemorragia, lo sentimos. Mi esposo había muerto. Los siguientes días fueron una niebla, y todo parecía confuso. Personas entrando en mi casa, y yo no sabía qué hacer. Había flores, comida que nunca pedí, mensajes, abrazos, todo el mundo me decía lo mismo. Daniel era un buen hombre, me decían, y Daniel te amaba. Daniel siempre hablaba de ti, y yo quería creerlo, pero era difícil. Durante el funeral observé cada rostro, compañeros de trabajo, amigos, familiares, pero hubo una persona que llamó mi atención. Era una mujer, estaba lejos, cerca de unos árboles, vestía completamente de negro, y tendría unos 40 años. A su lado había un joven, quizás 17 o 18 años. La mujer estaba llorando, y no era un llanto discreto, parecía destrozada. Pensé que sería una compañera de trabajo de Daniel, y quise acercarme, pero cuando nuestros ojos se encontraron, ella tomó al joven del brazo y se marchó. No pensé demasiado en ello, tenía demasiadas cosas en la cabeza. 3 días después llegó la llamada del abogado, y ahora estaba frente a un edificio gris en el centro de la ciudad. Miré la dirección en mi teléfono, era correcta, y subí al 3er piso. Una secretaria me llevó hasta una sala de reuniones, y me dijo, el señor Mendoza estará con ustedes en unos minutos. Ustedes, y otra vez esa palabra. Entré y mi corazón se detuvo. La mujer del funeral estaba allí, sentada junto a una ventana, el mismo cabello oscuro, el mismo rostro cansado, y junto a ella estaba el joven. Por un momento, nadie habló. La mujer me miró, yo la miré y entonces pregunté, ¿quién es usted? Ella bajó la mirada, y el joven apretó los puños. Antes de que pudiera repetir la pregunta, la puerta se abrió y un hombre de unos 60 años entró con una carpeta. Buenos días, dijo, soy el abogado Mendoza. Se sentó frente a nosotros y abrió la carpeta. Sé que esta situación será difícil, añadió. Sentí un nudo en el estómago, y entonces pregunté, ¿qué situación? El abogado me miró, después miró a la mujer, y finalmente observó al joven. El señor Daniel Vargas dejó instrucciones muy específicas. La mujer comenzó a llorar, y yo ya no podía soportarlo. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. El abogado guardó silencio durante unos segundos, y entonces la mujer levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, y dijo, mi nombre es Laura. Respiró profundamente. Daniel era mi esposo. Sentí que la habitación desaparecía, y me reí, y no porque fuera gracioso, sino que fue una reacción automática. No, dije, eso es imposible. Daniel era mi esposo. El abogado sacó un documento, lo colocó sobre la mesa. Había una fotografía, Daniel, Laura, y el joven, los tres sonriendo frente a una casa. Mis manos comenzaron a temblar. Miré al chico, y tenía los ojos de Daniel, exactamente los mismos ojos. Él es Mateo, dijo Laura, y el joven me observó en silencio. Y entonces escuché las palabras que destruyeron los últimos 15 años de mi vida, es hijo de Daniel. No podía respirar. Mi esposo, el hombre que me había abrazado después de cada tratamiento fallido, el hombre que me había dicho que yo era toda su familia, tenía un hijo de 17 años. Pero todavía no conocía la peor parte, porque el abogado Mendoza aún no había leído la última página del testamento. Y cuando finalmente lo hizo, descubrí que la doble vida de Daniel no era su secreto más grande. Durante varios segundos nadie dijo una palabra y el silencio se hizo, truly, insoportable.
Yo seguía mirando la fotografía sobre la mesa, y entonces mis ojos se detuvieron en los nombres, Daniel, Laura, Mateo. Parecían una familia normal, una familia feliz, la clase de fotografía que alguien coloca en la sala de su casa. Intenté apartar la mirada, pero no podía, porque había algo especialmente cruel en aquella imagen. Daniel sonreía exactamente igual que en nuestras fotografías, con la misma sonrisa, la misma forma de colocar el brazo alrededor de mi cintura. Solo que en esa fotografía, su brazo rodeaba a otra mujer. Quiero irme, dije, mi voz apenas salió, y me levanté de la silla. El abogado Mendoza cerró la carpeta y dijo, señora Vargas, entiendo cómo se siente, pero debe escuchar el contenido del testamento. ¿Entiende cómo me siento? Le pregunté y lo miré porque, Trulli, no podía creer lo que estaba escuchando. Acabo de descubrir que mi esposo tenía otra esposa. Laura levantó la cabeza y dijo, yo tampoco sabía de ti. Me giré hacia ella, y mi voz fue más agresiva de lo que esperaba, no te he preguntado nada. Mateo se movió en su silla, y dijo, no le hable así a mi madre. Lo miré y fue como mirar a Daniel 20 años atrás, la misma mandíbula, los mismos ojos oscuros, e incluso la forma de fruncir el ceño era idéntica. Aquello me provocó náuseas. Mateo, susurró Laura, por favor. El abogado respiró profundamente y dijo, necesitamos mantener la calma. Me senté de nuevo no porque estuviera tranquila sino porque necesitaba respuestas. Lea el testamento, le pedí. El abogado abrió la carpeta y comenzó a examinar su contenido. Daniel había preparado el documento 6 meses antes de morir. 6 meses, un periodo de tiempo que parecía, en retrospectiva, muy significativo. Eso significaba que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y que había tenido tiempo para planificarlo todo. El abogado comenzó a leer, y lo que dijo a continuación fue truly impactante. Daniel tenía 2 propiedades, nuestra casa, y otra vivienda situada a casi 300 kilómetros, la casa de la fotografía, la casa donde Laura y Mateo habían vivido durante años. También había 2 cuentas bancarias, 2 seguros, y 2 vidas financieras completamente separadas, todo estaba perfectamente organizado, como si Daniel hubiera querido evitar cualquier tipo de confusión o problema. ¿Cómo pudo hacer esto? Pregunté sintiendo una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, y rabia. El abogado no respondió, pero Laura sí. Daniel viajaba mucho, dijo con una voz suave, como si estuviera recordando algo que ya no era un secreto. Solté una risa amarga porque sí, lo sabía. Nos miramos y entonces ambas entendimos la verdad. Cuando Daniel me decía que viajaba por trabajo estaba con ella, y cuando le decía a Laura que tenía reuniones en otra ciudad, probablemente estaba conmigo. Durante 17 años Daniel había construido un calendario perfecto de mentiras, navidades, cumpleaños, aniversarios, todos ellos momentos que habían sido, en realidad, una farsa. De repente recordé todas las veces que había tenido que viajar en fechas importantes, mi cumpleaños número 38, una emergencia en Barcelona, nuestro 10º aniversario, una reunión inesperada en Madrid, el funeral de mi madre. Un proyecto que no podía abandonar. Cada recuerdo comenzaba a cambiar, era como si alguien estuviera reescribiendo mi vida frente a mis ojos, y no podía creer lo que estaba descubriendo. ¿Desde cuándo estabas con él? Pregunté con una voz que apenas podía escuchar. Laura dudó y luego respondió, 19 años. Sentí un golpe en el pecho porque eso significaba que yo estuve con Daniel 18 años, y que nuestras relaciones habían comenzado casi al mismo tiempo, una coincidencia que en ese momento parecía más como una cruel ironía. Laura me miró sorprendida y en su mirada vi una mezcla de emociones, tristeza, arrepentimiento, y tal vez un poco de culpa. Nos casamos hace 17 años, dijo y entonces él continuó.
Nosotros hace 15, respondió el otro con una pausa reflexionando. El abogado bajó la mirada, y su expresión cambió. Legalmente existe un problema, dijo con un tono que parecía triste. Lo miré con curiosidad y una sensación de inquietud. ¿Qué problema? Pregunté y mi voz era, Trulli, llena de preocupación. El matrimonio del señor Vargas con la señora Laura fue registrado primero, explicó, con una pausa, para que asimiláramos la información. No necesité escuchar el resto, mi mente ya estaba racionalizando. Mi matrimonio, mi boda, mi certificado, todo parecía estar en duda. ¿Está diciendo que yo nunca fui realmente su esposa? Pregunté con una sensación de incredulidad. Desde un punto de vista legal, empezó a decir, pero lo interrumpí. No quiero escuchar el punto de vista legal, dije con firmeza y un tono que parecía enojado. Golpeé la mesa con fuerza y las lágrimas finalmente aparecieron. Había intentado contenerlas desde que entré en aquella habitación, pero ya no podía. 15 años, dije, le di 15 años de mi vida, y mi voz se quebró. Laura también lloraba, pero en ese momento no sentía compasión por ella, sentía rabia. Aunque una parte de mí sabía que probablemente era tan víctima como yo. El abogado continuó leyendo con una voz que parecía monótona. Daniel había dividido la mayor parte de sus bienes entre Laura y Mateo. Yo recibiría nuestra casa y también una cantidad de dinero, no era pequeña. Pero no me importaba, podía haberme dejado millones, nada podía comprar los años que me había robado. Entonces el abogado llegó a una sección diferente y su voz cambió. El señor Vargas dejó una carta personal, dijo con un tono que parecía solemne. Laura levantó la cabeza con curiosidad. ¿Para quién?, preguntó. El abogado observó el documento con detenimiento. Para Elena, respondió. Todos me miraron con expectación. No quiero escucharla, dije con firmeza. Señora Vargas, empezó a decir el abogado, pero lo interrumpí. He dicho que no, dije con un tono que parecía definitivo. El abogado cerró la carta con un gesto que parecía respetuoso. Hay una condición relacionada con su herencia, dijo con una pausa para que asimiláramos la información. Sentí otra vez aquel nudo en el estómago. ¿Qué condición?, pregunté con una sensación de aprehensión. El abogado colocó una pequeña llave sobre la mesa. Era plateada, vieja, y tenía un número grabado, 317. El señor Vargas alquiló una caja de seguridad privada. Miré la llave y me pregunté qué podría contener. ¿Qué hay dentro? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Las instrucciones indican que solo usted puede abrirla. Laura se inclinó hacia adelante, curiosa. ¿Por qué ella? El abogado negó con la cabeza. No tengo esa información. Tomé la llave y noté que estaba fría al tacto. ¿Dónde está la caja? El abogado escribió una dirección. Era un banco privado situado a pocas calles de allí. Daniel indicó que debía visitarla antes de aceptar formalmente su parte de la herencia. Miré la dirección y me sentí un poco incómoda. ¿Y si no voy? Su parte será transferida a Mateo. Mateo abrió los ojos, sorprendido. ¿A mí? El abogado asintió. Miré al joven y él parecía tan confundido como yo. Guardé la llave en mi bolso y me levanté. ¿Eso es todo? El abogado dudó y luego dijo, ¿hay algo más? Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Cada vez que alguien pronunciaba esas palabras, mi vida empeoraba. ¿Qué? El abogado sacó un sobre y mi nombre estaba escrito a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Daniel. Elena, solo eso. El abogado me entregó el sobre y lo guardé sin abrirla.
Salí de la oficina, y caminé sin saber exactamente hacia dónde iba. La ciudad continuaba funcionando, personas hablando, coches, restaurantes, gente mirando sus teléfonos, todo parecía normal. Y yo acababa de descubrir que mi vida entera era una mentira. Llegué a casa casi una hora después, a nuestra casa nuestra. Ya ni siquiera sabía cómo llamarla. Entré y todo olía a Daniel, su chaqueta seguía detrás de la puerta, sus zapatos estaban junto al armario. Había una taza en la cocina que había usado la mañana del accidente. La tomé y la lancé contra la pared, después, otra, y otra.